Hola amigos de Monterrey Rock, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este programa. Yo soy Ale Room y esto es Rockstars Room. El día de hoy te voy a hablar de un movimiento súper interesante que se llama Riot Girl. ¿Lo has escuchado? Hoy en día existe muchísima música rock bastante buena y una gran parte de ella ha sido creada por mujeres. A lo largo de la historia de la música, sí han existido obviamente trabajos hechos por mujeres. Sin embargo, hubo una época en la que surge un movimiento bastante importante y también impactante que definitivamente marca un cambio muy grande en la música y que hace muy notoria la diferencia entre la música creada por mujeres que se había escuchado hasta entonces y la que va surgiendo a partir de ese momento. A raíz de que surge ese movimiento, también surge en ese entonces material musical y muy bueno de hecho. Así que en este episodio vamos a ver un poco de su historia y de algunas de las bandas, junto con sus temas, que forman parte de este movimiento. Es un movimiento feminista estadounidense, ligado a la escena alternativa. Nació en los años 90 y fue principalmente en el estado de Washington y más concretamente en la ciudad de Olympia. En aquel entonces se observó una ideología cultural que se enfocaba en el querer cambiarlo todo. Fue un movimiento en el que muchas mujeres querían demostrar su talento y todo su potencial. Ellas lo que buscaban era dejar de ser fans para entonces mostrar al mundo sus creaciones. Así que ellas buscaron abrirse paso en el mundo de los escenarios y de la música. A finales de los años 70 comenzó a surgir el punk y como que eso fue lo que fue iniciando un gran cambio de paradigma. Y fue precisamente el punk el que liberó muchas bandas que influyeron a este movimiento. También hubo varias mujeres que desde antes sí habían logrado abrirse camino en la música y que entonces fueron también referencia para el movimiento. Por ejemplo, podemos mencionar a Patti Smith, Siouxsie Sioux, Joan Jett también, etc. Incluso desde antes, desde el movimiento hippie, Janis Joplin también fue precursora en ese aspecto. La forma en que este movimiento comenzó, se fue difundiendo y también tomó fuerza fue más que nada por medio de fanzines. ¿Y qué es un fanzine? Quizás ya lo sepas, pero yo no sabía muy bien el término y me puse a investigar. Así que si tú tampoco sabes muy bien qué onda, aquí te paso el dato que encontré. Yo como que medio lo relacionaba con la palabra magazine, que es en inglés y es revista. Y sí, más o menos por ahí va. En el artículo de internet llamado ¿Qué es un fanzine y cómo se hace?, de Daniel Bernal, nos explica que el periodista del diario El País, Antonio Lara, dijo en 1976 que, precisamente, el concepto de fanzine surge de la abreviatura de dos términos en inglés, que son fan y magazine. Nos dice también que el origen de las publicaciones comienza aproximadamente en los años 30, pues se hacían y se intercambiaban más que nada en grupos de fanáticos de la ciencia ficción. Algunos de los pioneros de estas publicaciones fueron Donald B. Day y Roskovnik, y este último fue de hecho quien le dio el término de fanzine en los años 40. Lo que caracteriza a los fanzines es que no tienen un formato fijo ni específico y hay de muchos tipos. Puede ser incluso hecho manualmente con técnica de recortes, por ejemplo, recortar la imagen y pegarla sobre un papel o sobre otra imagen o cualquier material. Los fanzines están muy enfocados en el concepto de hazlo tú mismo y eso implica desde la creación, lo que se expresa, la edición, las difusiones también, etc. Es decir, todo el proceso desde hacerlo hasta entregarlo al destinatario. Lo que ellos buscaban era que fuera muy de ellos mismos,
que no hubiera muchos intermediarios en el proceso. Bueno, ya que vimos más o menos el término, vamos a retomar el tema del movimiento. Fueron diferentes fanzines los que hubo en torno al movimiento, pero hubo 4 que fueron muy importantes y fundamentales para llegar a él. Y todo esto ocurre justo cuando toda la onda de Nirvana estaba a punto de estallar. El primer fanzine fue Jigsaw en 1988 y fue hecho por Toby Vale, que en él analizaban la relación entre el feminismo y el punk, principalmente en el noroeste de Estados Unidos. Y luego este inspiró la creación del segundo, que fue Girl Germs, en 1989, de la mano de Molly Newman y Alison Wolf, quienes eran las fundadoras de la banda Brad Mobile. El tercero fue en 1999. Toby Vale y Caitlin Hanna fundaron Bikini Kill, el fanzine, que tenía textos sobre teoría feminista y punk, y que de hecho, ya después de eso, se concretó en una banda. Y al final todas juntas se unieron y armaron el fanzine Riot Girls, que fue el epicentro del movimiento. El nombre era como un juego de palabras entre la cita del fanzine Jigsaw, que era Revolution Girl Style Now, y la palabra Riot, y las 3 R's en girl hace referencia a un rugido. Entre las bandas que más destacan de este movimiento, podemos mencionar por ejemplo a Bikini Kills, como ya se ha dicho, y Brad Mobile, Slant Six también, The Quails, Huggy Bear, El Seven, The Tiger, Babes in Toyland, Seven Year Bitch, Heavens to Betsy, Slater Kinney, y también solistas como PJ Harvey o Viruko Salt. Incluso de aquí de México podemos mencionar a las Ultrasónicas, por ejemplo. De las canciones más icónicas de este movimiento, podemos destacar que la mayoría tiene una estructura muy sencilla, pero a la vez como que eso las hace sonar tan bien, porque de hecho las melodías suelen ser muy buenas y con mucho ritmo, que terminan siendo composiciones muy bien equilibradas. Las letras suelen ser simples pero claras, y eso también va muy bien con la base de la canción. Algunas de las canciones que destacan por sonar en el Riot Girl fueron, por ejemplo, The Bikini Kill, Rebel Girl, Candy, Carnival, de The Tiger, Hot Topic, por ejemplo. De Brad Mobile está Gimme Brains. De las canciones precursoras del movimiento, y que probablemente ya la hayas escuchado porque sí ha sido bastante sonada, podemos mencionar Bad Reputation de Joan Jett, que incluso ha formado parte de las bandas sonoras de algunas películas. Y eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Ale Room y te invito a que nos des like y a que nos sigas en todas las redes sociales de Monterrey Rock para que no te pierdas de nada. Cuídate mucho, bye.